La niñera. Por primera vez fui a cuidar a Laura, una niña de 6 años. Todo parecía normal. La casa era antigua, pero estaba bien mantenida. Los padres me dieron un rápido recorrido por la casa. Los tres acompañamos a Laura a su habitación y ésta se acostó a dormir, no sin antes decirme algo que me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Si te pasan cosas raras, no te asustes. A mí también me suceden todo el tiempo y nadie me cree. Pero si te llegan a suceder, puedes contarme que yo sí te voy a creer a ti. Los padres de la niña se miraron y sonrieron nerviosamente. Luego salieron de la casa. Me acomodé en el sofá con un libro. Tan solo llevaba unos minutos de lectura cuando las luces empezaron a parpadear. Al principio no le di importancia, pensando que sería un problema eléctrico. Pero entonces la televisión que estaba apagada se encendió sola, proyectando estática. Me levanté rápidamente para apagarla, y cuando toqué el control remoto, la tele cambió de canal por sí sola, y una serie de imágenes pasaron fugazmente. Parecían rostros distorsionados, y luego de nuevo estática. El teléfono de la casa sonó justo en ese momento, y pegué un brinco del susto que me dio. Atendí al teléfono. «Hola», dije intentando sonar tranquila. Al otro lado solo escuché un susurro, bajo, distorsionado, como si varias voces se mezclaran de forma aterradora. Podía escasamente distinguir palabras, pero ninguna tenía sentido. Colgué el teléfono de golpe. El corazón me latía con fuerza. Me dije a mí misma que todo era mi imaginación. Desde la cocina escuché el sonido de platos cayendo al suelo, un estruendo que hizo eco en toda la casa. Corrí hacia allí, esperando encontrar un desastre, pero cuando llegué, todo estaba en su lugar. Los platos seguían apilados y los utensilios en orden. No había ni una señal de lo que había escuchado. Volví a la sala, encontrándome con Laura, quien al parecer se había despertado con el estruendo. Me senté con ella en el sofá, tratando de mantener la calma para no asustar a la niña. Entonces escuché a Laura gritar desde su habitación. Instintivamente giré hacia el sonido de los gritos. Con un nudo en la garganta, me di vuelta hacia el asiento del sofá, donde hace unos segundos ella se había sentado conmigo, pero no había nadie. Me levanté de golpe y corrí hacia la habitación y encontré a Laura sentada en su cama sudando y llorando aterrorizada. Salimos juntas hacia la sala, nos sentamos en el sofá y vimos cómo el cojín, en medio de las dos, comenzó a hundirse lentamente, como si alguien se sentara allí. Mi respiración se detuvo. Miré a Laura. Esta tenía los ojos abiertos de par en par, mirando el mismo lugar vacío que yo. «¿Lo ves?», murmuró ella, con voz temblorosa. «¿Qué? ¿Qué ves, Laura?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «A él», dijo, señalando el espacio vacío entre las dos. Me levanté de un salto, llevándome a la niña conmigo. En ese momento, todas las luces de la casa se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Escuchamos pasos por toda la casa. Sentí como la temperatura bajaba, el aire se volvió denso y los ruidos crecían alrededor. El suelo crujía, se escuchaba el zumbido de los aparatos eléctricos. La televisión nuevamente estaba encendiéndose y apagándose. Intenté llevar a tientas a Laura a su habitación, para refugiarme allí con ella. Finalmente llegamos a su cuarto. Cerré la puerta con llave y la abracé con fuerza. Laura temblaba y me dijo susurrando: «¿Ahora me crees?», mientras del otro lado de la puerta escuchábamos el sonido de los pasos acercarse. Alguien o algo estaba justo afuera, y entonces escuché
una respiración profunda, lenta, justo al otro lado de la puerta. No sé cuánto tiempo pasamos allí, aferradas la una a la otra. Solo recuerdo que al escuchar la puerta principal abrirse y las voces de los padres de la niña, todo se detuvo. Las luces se encendieron, la televisión se apagó por completo y la temperatura volvió a la normalidad. Cuando los padres entraron, me miraron extrañados al verme abrazando a su hija con desesperación. Intenté explicar lo que había pasado, pero no dijeron nada, solo se miraron entre ellos con un silencio incómodo, como si supieran más de lo que estaban dispuestos a admitir. Esa fue la primera y la última vez que cuidé a Laura, pero aún, hoy en día, cuando paso por esa casa, siento una presencia, algo que se esconde en la oscuridad y que sigue observando. Alquilé un apartamento sin saber lo que éste ocultaba. Cuando me pasé a vivir al apartamento del cuarto piso, todo parecía normal. Sin embargo, desde la primera noche, comencé a sentir cómo en el nivel de arriba sonaba como si deslizaran sobre el piso una bola de acero. También se escuchaban risas infantiles. Supuse que eran niños que jugaban. Un día en las escaleras me crucé con una señora, demacrada, de aspecto enfermo. Yo bajaba las escaleras mientras ella parecía ir hacia el último de los niveles, que era el que estaba sobre mi apartamento. Los apartamentos eran 5 solamente, y uno por cada nivel. Yo habitaba el cuarto. Ese día saludé a la señora, pero esta me ignoró. Parecía ir concentrada en sus pensamientos. Cuando pasé a pagar el anticipo del segundo mes al propietario del inmueble, este me preguntó cómo me estaba yendo. Le comenté que todo estaba en orden, que el espacio era muy agradable y que me encantaba lo bien ubicado que estaba con referencia al centro de la ciudad. Agregué que lo único que me incomodaba eran los ruidos que provenían de arriba. Cuando dije esto, el señor se quedó mirándome perplejo, como si no entendiera a qué me refería. Agregué entonces que en ocasiones es difícil conciliar el sueño debido a las risas de los niños del quinto piso y escuchar durante largo rato a estos jugando con lo que parece ser una bola de acero. El señor cambió su expresión de incomprensión a una de terror. Abrió sus ojos y tragó saliva, para luego decirme que si yo estaba segura de lo que estaba diciendo. Le contesté que sí, que incluso hacía poco me había cruzado con su madre en las escaleras, cuando ésta se disponía a subir a su hogar. También le dije que ahora que lo pensaba era extraño, que en todo un mes solo me la cruzara en una ocasión, y que tampoco recordaba haber coincidido en los pasillos o las escaleras con los niños o alguien más de ese apartamento. Fue entonces cuando el propietario me dijo que no era posible que me cruzara con estos, porque la señora y los niños ya no estaban allí. Le dije que eso no podía ser cierto, porque justamente la noche anterior, al igual que todas las demás, los había escuchado jugar y reírse. El hombre, visiblemente afectado, mirándome asustado y a la vez con tristeza, me dijo que efectivamente el apartamento del quinto nivel estaba habitado hasta hace poco, pero que sus habitantes, una familia compuesta por 2 niños pequeños de 3 y 4 años, junto con sus padres moraban allí, pero que un día la señora, en un ataque de rabia con su marido, al enterarse que éste la iba a dejar, decidió ahogar a los niños en la bañera, para luego colgarse ella de una de las vigas del techo, poniendo fin a su vida. Al menor de los niños lo encontró su padre, con una bola de acero en su boca, la cual era su juguete favorito. Yo estuve habitando ese lugar
5 meses más, luego de escuchar lo sucedido a esa familia. Cada noche dejaba encendidas todas las luces del apartamento y rogaba por nunca volver a cruzarme en las escaleras con aquella señora. En las noches, cuando escuchaba estos sonidos de los niños jugando con la bola de acero, sentía un profundo miedo y, al igual que el propietario del inmueble, sentía una profunda tristeza por estos pequeños, y no podía dejar de pensar en el sufrimiento de este padre que perdió a sus hijos en circunstancias tan trágicas. Lo que nunca imaginé fue enterarme con el paso del tiempo que el propietario del inmueble era ese desafortunado hombre. Si disfrutaste del video, agradecería mucho tu apoyo suscribiéndote al canal. El internado. Llegué como bibliotecario a un internado. El lugar era antiguo, grande, con amplias zonas verdes y apartado de la ciudad, en medio del campo. Ya había estado como practicante en otras instituciones, pero este era mi primer trabajo luego de graduarme. Estaba feliz y llena de expectativas. Tras unos días de labor en mi nuevo puesto, comencé a sentirme inquieta, con la sensación de ser observada, aún sabiendo que me encontraba a solas. También empecé a sentir que mi felicidad se drenaba. Me sentía enferma, sin alientos, y mi estado de ánimo decaía. No sabía qué me pasaba. Incluso consulté al médico. Este simplemente refirió que era estrés debido a mi trabajo. Yo no opinaba lo mismo. No sentía que fuera eso lo que me estaba pasando. La biblioteca era un lugar oscuro, con escasa iluminación natural, por lo cual las lámparas debían estar prendidas permanentemente. Algunas de estas estaban fallando porque se apagaban o eran intermitentes. Reporté esto a rectoría y los de mantenimiento hacían la revisión. Incluso llegaron a cambiar algunas de las bombillas, pero al poco tiempo volvían a fallar. Por lo tanto, el ambiente era tenebroso y habían zonas de la inmensa biblioteca con escasa iluminación. Cuando estaba en la biblioteca comencé a ver imágenes que me venían de repente por fracciones de segundo, en las cuales veía en las vigas del techo sogas que colgaban. En los rincones del lugar se formaban sombras con formas de siluetas humanas. Cuando me fijaba en estas detenidamente parecían desvanecerse. También en ocasiones sentía la risa de niños en medio de las estanterías de libros. Cuando iba a mirar no encontraba a nadie. Esto pasaba en horas en las cuales todos ellos estaban en los salones de clase. Además escuchaba unos cantos extraños, muy suaves. Cuando trataba de ubicar su procedencia y seguía su sonido, estos parecían venir de la capilla de la institución. Al verificar en esta parecía que simplemente de golpe cesaran los cánticos. Así transcurrieron varias semanas, hasta que un día me encontraba organizando un espacio contiguo al salón principal de la biblioteca, al cual no había accedido hasta ese momento. Cuando entré allí, el polvo y la humedad hacían presencia. El espacio era grande y estaba repleto de estanterías abandonadas, algunos libros y silletería, pero algo llamó mi atención. En un rincón lleno de telarañas se encontraban unas figuras talladas en madera. Eran en tamaño real, eran una niña y lo que parecía ser un sacerdote. Desempolvé las figuras, las limpié, para luego ponerlas juntas al interior de la biblioteca, a tan solo unos metros de mi escritorio. Entonces vino lo más inquietante. Con el paso de los días, la niña en madera, cada que llegaba a mi trabajo, estaba aún más cerca de mi escritorio. Era poco evidente al principio, pero cuando lo noté, comencé a señalar dónde quedaba esta en la tarde cuando salía de mi trabajo y dónde la encontraba al día siguiente. Me di cuenta cómo se movía un par de centímetros cada día. Esto me hizo sentir un terror inmenso, el cual se acrecentó cuando indagué con los encargados de la limpieza, preguntando si eran ellos quienes movían la figura, pero no era así.
Lo que me hizo percibir este desplazamiento de la figura, más que su cercanía con mi escritorio, fue cuando noté que la figura de la niña estaba tomando mayor distancia de la del sacerdote. Esta última permanecía donde yo la había ubicado inicialmente. Decidí hablar con la rectora de la institución sobre mi hallazgo, sobre este par de figuras de madera. Me contó que hacían parte anteriormente de la capilla de la institución, pero que las habían retirado de allí cuando la remodelaron. Sin embargo, poco después, una de las maestras, de mayor edad, me contó algo muy diferente. Ella me dijo que esas figuras las habían sacado de la capilla cuando la alumna que estaba representada en la talla en madera había atentado contra su propia vida, colgándose de una de las vigas de la capilla. La encontraron sus compañeros cuando se disponían a asistir a una celebración religiosa. En voz baja y mirando al ingreso de la biblioteca para cerciorarse que no la viera nadie, la maestra siguió narrando cómo la niña, días antes de hacer eso, mencionó ante las directivas que el sacerdote de la institución la estaba tocando de forma inapropiada y que además la amenazó con tener un lugar reservado en el infierno para ella si llegaba a decir algo. Las directivas de la institución no le creyeron a la menor y la sancionaron con unos días de aislamiento por la supuesta calumnia y por atreverse a pecar de esa manera en contra de un ministro de Dios en la tierra. Le pregunté a la maestra qué pasó con el sacerdote y me dijo que había muerto hace unos años y que desde entonces no se había vuelto a tener un representante de Dios en la institución, que desde su fallecimiento en la capilla se escuchan voces y cánticos religiosos. Ese mismo día puse la figura del sacerdote donde la encontré y a la niña la puse al lado de mi escritorio. No he vuelto a tener visiones o sentir risas desde que encontré en un pequeño orificio de la figura de la niña una carta donde al parecer aquella pequeña relata los horrores de los cuales era víctima por parte de este lobo disfrazado de pastor. La tienda de segunda mano. Soy Sofía. Les quiero compartir mi historia. Siempre me ha gustado comprar en tiendas de segunda mano. Hay algo emocionante para mí en buscar entre montones de ropa olvidada, esperando encontrar algo único. Un día, mientras paseaba por el centro, vi una tienda que nunca había notado antes. Regreso al pasado, decía un letrero oxidado. Algo me atrajo, como si me llamara, y decidí entrar. El interior era oscuro, el aire estaba cargado con olor a humedad y las prendas parecían estar ahí desde hacía años. Entonces, entre todo, vi un abrigo negro, casi brillante en comparación con el resto de cosas. Parecía nuevo, estaba en perfecto estado. Sin pensarlo lo tomé y lo sostuve frente a mí. Cuando lo toqué, un corrientazo me recorrió el cuerpo. La vendedora apareció de repente. Era una anciana encorvada, de rostro cansado. Me dijo el valor del abrigo. Yo sin pensarlo le di el dinero. Antes de irme ella murmuró algo. Ten cuidado con lo que llevas contigo. No le presté atención y salí del local. Esa noche salí con mis amigos y decidí estrenar mi abrigo. Desde el momento en que lo puse sobre mis hombros, algo cambió en mí. Caminaba con una confianza que nunca había sentido. Todo el mundo me miraba con admiración. Mis amigos no podían quitarme los ojos de encima y me sentí poderosa. Pero con cada hora que pasaba, esa sensación de poder se transformaba en algo más oscuro. Seguí usando el abrigo con regularidad. Cada vez que lo vestía, me sentía diferente, como si no fuera yo misma. Y entonces comenzaron unos susurros. Al principio creí que era mi imaginación, pero una noche, mientras intentaba dormir, lo escuché claramente. Una voz grave que venía del abrigo colgado en mi armario. Déjame entrar. El miedo me invadió. El abrigo no solo me estaba cambiando, me quería controlar.
Sin embargo, había algo que me impedía dejar de usar el abrigo. No era capaz de resistirme a él. Cuando lo tenía puesto, comencé a tener pensamientos que no eran míos, deseos oscuros que no podía explicar. El abrigo me susurraba: toma lo que es tuyo por derecho. Me decía una y otra vez. Empecé a sentir una necesidad incontrolable de imponerme sobre los demás. Hazles daño antes de que te lo hagan a ti. Me estaba llenando de paranoia. Empezaba a sospechar de todos. Pensaba que quizás estaban conspirando, riéndose de mí a mis espaldas. La voz me empujaba a defenderme de amenazas que ni siquiera existían. Me sugería formas sutiles de herir antes de ser herida. Mereces más. Haz lo tuyo. Continuaba el abrigo, susurrándome, como si me conociera mejor que yo misma. Me encontraba deseando lo que otros tenían. La voz insistía en que yo lo merecía más. Me incitaba a arrebatarlo, a tomarlo con mentiras, engaños o cualquier otro medio, si era necesario. Pero lo peor, lo más aterrador, era cuando el abrigo susurraba, con una voz más fría, más grave: el dolor es poder. Entonces me llegaban imágenes y podía ver cómo hería física o emocionalmente a los demás. La voz me aseguraba que al hacerlo me volvería más fuerte. A veces, esos impulsos eran tan potentes que tenía que arrancarme el abrigo de encima, como si me quemara la piel. Pero lo peor era que en lo más profundo de mí había momentos en los que esas ideas ya no parecían tan malas. El abrigo no me ofrecía solo poder, me ofrecía una libertad oscura que empezaba a parecerme tentadora. Tenía mucho miedo y decidí deshacerme de él. Lo tiré a la basura, lo intenté quemar, pero siempre, de alguna manera, volvía a aparecer en mi armario, como si nada hubiera pasado. Desesperada, fui a buscar la tienda donde lo había comprado, pero cuando llegué al lugar, esta ya no estaba. Solo quedaba un lote vacío, como si jamás hubiera existido este local. Entonces lo comprendí. Estaba atrapada. El abrigo era una maldición, un objeto que me estaba consumiendo lentamente. Finalmente una noche, después de semanas de insomnio y paranoia, me di cuenta que la única forma de librarme de él, ya que no podía destruirlo, era pasárselo a alguien más. No fue fácil, pero encontré a alguien, una amiga que compartía mi afición por la ropa de segunda mano. Le hablé maravillas del abrigo, lo hice parecer irresistible. Cuando ella lo vio, sus ojos brillaron y supe que lo quería. Se lo vendí por una miseria. Esa noche, por fin, por primera vez en meses, dormí sin escuchar susurros. Pero ahora, cuando pienso en mi amiga, no puedo evitar sentir una mezcla de alivio y de culpa. Sé que el abrigo ya no es mi problema, pero me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que ella descubra su oscuro secreto? Y lo peor de todo es que cuando lo haga, sé que también deberá encontrar a alguien más. El eco en la escuela. La escuela nocturna era un lugar donde solo los más atrevidos se quedaban después de la hora de cierre. Lucía, la conserje, estaba acostumbrada a trabajar hasta tarde, haciendo limpieza de los pasillos, mientras los ecos de sus pasos resonaban. Había rumores de que algo extraño ocurría allí por las noches, pero ella siempre lo atribuyó a las exageraciones de los estudiantes. Una noche, mientras terminaba de limpiar las aulas del segundo piso, Lucía escuchó algo que no pudo ignorar, una risa infantil que provenía del pasillo. Al principio pensó que era una broma de algún estudiante, pero cuando salió a investigar, el corredor estaba desierto. Decidió ignorarlo
y continuar su trabajo. Minutos después, la risa volvió, esta vez más fuerte y más cercana. Su piel se erizó y con el corazón acelerado recorrió el pasillo, pero no había nadie. Lo extraño fue que cuando volvió a entrar al aula que estaba limpiando, encontró el borrador del tablero y los marcadores tirados en el piso. La noche siguiente, Lucía comenzó a notar más cosas fuera del lugar: puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban y, lo más inquietante, pequeñas huellas de zapatos mojados en el suelo, como si un niño hubiera caminado por los pasillos. Decidida a descubrir qué estaba pasando, se armó de valor y dejó una grabadora en uno de los salones antes de terminar su turno. Al día siguiente, reprodujo la grabación mientras estaba sola en la escuela. Al principio solo se escuchaban los sonidos normales de un edificio vacío, pero entonces el aire pareció cargarse de estática y una voz infantil susurró: «No te vayas, por favor, juega conmigo». La voz era clara y no había forma de que fuera una interferencia. Con un nudo en el estómago, Lucía decidió investigar la historia de la escuela. Descubrió que muchos años antes un incendio había arrasado con parte del edificio. Se decía que un niño pequeño, que era un alumno, se había quedado atrapado en una de las aulas y nunca fue encontrado. Algunos decían que su espíritu todavía vagaba por los pasillos, buscando a alguien que jugara con él. Una noche, Lucía fue la última en salir, como siempre. Antes de irse, decidió ir al salón donde había encontrado las huellas. Al entrar, encendió nuevamente la grabadora. Sintió un frío intenso y la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Las luces parpadearon y en la oscuridad vio una figura pequeña en la esquina del aula. Era un niño. Su rostro estaba oculto por las sombras. «¿Jugarás conmigo?», dijo el niño en un tono amenazador. Lucía no podía moverse, quedó paralizada por el miedo. El niño avanzó lentamente hacia ella y cuando la luz parpadeó una última vez, su rostro quedó iluminado por un momento. Tenía los ojos vacíos, quemaduras profundas y un rastro de lágrimas negras que caían por sus mejillas. Lucía gritó e intentó salir corriendo, pero la puerta estaba bloqueada. Entonces escuchó al niño decir, con una voz que sonaba como un eco distorsionado y que retumbaba en el aula: «Jugarás conmigo para siempre». A la mañana siguiente encontraron el uniforme de la conserje tirado en el suelo, junto con la grabadora. La última grabación capturó la respiración entrecortada de Lucía, y justo antes de que se cortara el audio, la misma voz infantil susurró: «Ahora no te dejaré ir». Desde entonces, nunca más se supo de Lucía. Nadie ha vuelto a quedarse hasta tarde en la escuela, después de terminar la jornada nocturna. Algunos aseguran que si te quedas a solas, tarde en la noche, puedes escuchar el eco de una risa infantil resonando en los pasillos. Si disfrutaste del relato, agradecería me apoyaras con un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita. En pantalla dejo 2 videos para que sigas desencadenando el horror y el botón de suscripción por si aún no lo has hecho.